Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de pensamientos claros. ¿Qué son pensamientos claros? Están en oposición a los pensamientos oscuros, del cual tratamos de hablar en el programa pasado. Para este tema he invitado a la psicoanalista Viviana Rosenzweig. Me costó el apellido, pero Rosenzweig suena en alemán a rosa dulce, ¿no? Rosenzweig. Ella unió sus dos amores, que son la literatura y el psicoanálisis, y realmente estuvo muy bien elegida para este tema, como son los pensamientos claros, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la acción. Si uno tiene una teoría acerca de lo que son pensamientos efectivos, claros, positivos, y en la acción realmente desarrolla cualquier cosa o no hace absolutamente nada o está totalmente paralizado el sujeto, eso no sirve para nada, porque es parole, ¿no? No es pura palabra, pero no lleva a una acción. En cambio, esta mujer, Viviana, que le decimos Vivi, en lo afectivo, en la intimidad, realmente es una gran trabajadora, es una gran hacedora y realmente le pone el alma y el cuerpo y la mente a todo su trabajo, ya sea el psicoanalítico o el literario, o ambos dos. Nos vemos. Tal cual le dije, ¿cómo estás, Viviana Rosenzweig? Viste que aprendí. Un placer. Hola, Luisa. Qué lindo tenerte en actualidad y psicoanálisis. Y tal cual dijimos en la presentación, hoy vamos a hablar de pensamientos claros en oposición al programa pasado, que hablamos de pensamientos oscuros relativamente. Tener pensamientos claros en el medio de esta pandemia es realmente difícil. Hay que estar muy bien de la cabeza para poder tener pensamientos claros. Yo no digo pensamientos positivos porque me parece ridículo. Ya estar vivo y luchar y estar es ser positivo. Pero vamos a hablar de pensamientos claros con esta psicoanalista, literata, editorialista y con un dinamismo maravilloso, especial para esta época. Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia? Bueno, justamente, o sea, un poco por lo que vos decías, si uno no se pone así, no la puede transitar, creo. Yo agudicé todo lo que vos dijiste, lo potencialicé a partir de la pandemia también. Porque de Bueno, entrada un dije, no, yo momento, no, un punto acá. Agudicé lo que ya traía y exalté lo que ya traía. Es un esfuerzo, es como un trabajo que hay que hacer, ¿no? es mucho trabajo, pero para mí es muy importante hacerlo, porque no me iba a dejar llevar digamos, por el malestar que genera todo lo que es esta situación, sino al revés, redoblé la apuesta hacia lo positivo, hacia lo claro, como quieras decirle. Claro, lo que pasa es que hay gente que ya vino a la pandemia con pensamientos oscuros. En algunos, el toque de la pandemia en el cogote, viste, es como tener un perseguidor oficial, los mejoró.
En cambio, en otros les agudizó realmente la neurosis, la psicosis o lo que traiga. No sé cuál es tu observación. Sí, yo creo que bueno, que hay una sensación de opresión es inevitable, porque no podemos tampoco negar, porque si no ya sería negacionista. Pero sí creo que hay que tratar de sacar, sí creo que hay que tratar de sacar lo más creativo y lo más productivo que cada uno tenga en su actividad o digamos en su vida, ¿sí? Y eso te genera energía para seguir. La energía genera energía. Sí, totalmente. El aplaque genera más aplaque. Es la función hacia el órgano, decía Husserl. Sí. Sí. Esto Cuando de caes la en una depresión, para vivir, esto de la fisiología, la función hacia el órgano, acá se aplica perfectamente, porque la función hace que el aparato creativo se ponga más en actividad, sin negar, como vos bien decías, la opresión, el bajón, por momentos angustia, alguna gente más triste. Bueno, depende también de la singularidad de la personalidad y del entorno, ¿no? sí, yo creo que es una puesta a prueba de cómo cada uno puede salir en situaciones difíciles. Y ahí es muy evidente, o sea, las defensas que traemos y que podemos implementar se ponen en manifiesto en situaciones así tan graves. Sí, Exactamente. totalmente. Yo digo, como vinimos a la pandemia, la transitamos. Exacto, ¿no? Seguro, sí, es así. Poniendo el acelerador donde uno anda mejor y desacelerando para no meter la pata más permanentemente, como también hacemos. ¿Es cierto? Totalmente. Sí, Vos totalmente. Y publicás hay que buscar, libros, sí, claro, yo te iba a decir, y hay que buscar donde uno se siente feliz y se siente gratificado en este momento, para mí. claro, claro. Y las actividades artísticas ayudan mucho. En mi caso, como bueno, como vos sabés y bien dijiste, como tengo dos amores que tienen que ver Tiene con el dos psicoanálisis y con la amores, Vivi, literatura. sí. Unió la Tienen que ver con el literatura al psicoanálisis. psicoanálisis, claro. Exactamente. Desde un año antes de recibirme ya andaba en estos vericuetos. Entonces eso ¿Por a qué mí no nos me da explicás? mucho placer. ¿Por qué no nos explicas un poco tus Bueno, vericuetos? Para que la gente tome algún modelo o algo. ¿Eh? sí, sí. Yo creo que hay que dejarse guiar por el deseo. Básicamente eso me parece muy importante. No hay que tratar de ficcionalizar otras cosas ahí en el medio por lo que queda bien o lo que queda mal, sino que uno tiene que ir avanzando. No siempre, digamos, el camino es color de rosa, obviamente. Yo hace Claro. muchos años que estoy en esto. Totalmente. Yo soy de muchos años que Muchos estoy en años esta. hace que estás. Che, muchos años desde que estás en la literatura, ¿no? Sos muy de Freud vos, Y porque desde el 80. Freud amaba la literatura y el único premio que tuvo Totalmente. fue el premio Goethe de literatura. Así que sos muy freudiana en tu deseo profundo. Totalmente. Porque a mí siempre me pareció que la escritura de Freud era maravillosa y me sigue pareciendo. O sea, para mí, si vos me preguntás quiénes son mis dos referentes, son Freud y Borges. Porque yo a Bueno, Borges tiene. también lo conocí a los 17 años y eso me marcó también. Así que ¿Cómo en lo ese camino medio conociste? raro, medio Sí, raro es hacerse Vivi, el cruce. ¿Cuándo lo conociste a Borges? ¿Cómo lo conociste? Bueno, porque yo estudié en el Normal 8
y él había iniciado lo que iba a ser una secuencia, pero después en realidad fue una sola, un encuentro con alumnos donde se relataba digamos, los alumnos leían un cuento de él y él comentaba el cuento e intercambiaba opiniones con los chicos. Para esos encuentros habían seleccionado, maravilloso fue. Lo tengo grabado, te lo puedo prestar. ¡Qué maravilla! En un video. Vos sabés que me Sí, hiciste tengo el video. Que el gran doctor Mauricio Abadi, cuando fue presidente de APA, Sí. Asociación Psicoanalítica Argentina, lo invitó a Borges a dar una conferencia sobre la metáfora. Yo nunca había entendido qué era la metáfora. Y viéndolo a él y escuchándolo ahí en primera fila, pude entenderlo. Ahora sí, para entender cada cosa necesito un Borges un poco exigente, ¿no? Dura mi cabeza. La perla de tus dientes, decía. Ponía ejemplos. Es genial esa conferencia sobre la metáfora. Yo creo, no la grabaron, creo. No está en la APA. No sé si alguien pudo grabar porque hace muchos años. Y yo lo abracé a Borges, así, que no soy de abrazar a nadie, pero lo abracé agradeciéndole poder entender ese significado fundamental como es la metáfora. Y él aceptó. Y Mauricio Abadi me dijo, mira, le caíste bien, pues ya estaba bastante ciego y con bastante dificultad para hablar. Dice, porque no te rechazó, si no te rechaza el contacto físico. Bueno, Así porque, claro. Sabes que María Kodama me contó una anécdota que a mí me encanta, porque tiene mucho del humor irónico que él usaba, que en una conferencia, antes de empezar, una persona se le acercó y le dice en el oído, mire Borges, que hay muchos psicoanalistas acá escuchando, tenga cuidado. Dice, no hay ningún problema, a mí siempre me gustó la ciencia ficción, dijo. Ah, pero él se analizó 3 años, ¿eh? Se analizó. Y María Kodama, y María Kodama es de nuestra audiencia desde hace muchos años. Les gustamos. Les gusta, señor director, actualidad y psicoanálisis. Sí, yo siempre me la encontraba antes de la pandemia y realmente siempre me felicitaba. Y fue muy lindo. Sí, yo la quiero mucho, sí. Y justo con María Elena Walsh, que me encantaba y que también vive acá cerca de mi casa, y un día se me puso a la par, me dijo, excelente su programa, soy su espectadora. Sí, la verdad bueno, dice que son pequeñas cosas que te alegran el alma. Y yo creo que en estos días, volviendo a lo que hablábamos, hay que agarrarse de esas pequeñas cosas, ¿no? No sé, yo creo que el agarre es interno. Yo no creo que la gente que no se agarró nunca nada dentro de su mundo interno pueda agarrarse a algo. Ah, bueno. No. Bien, sí. No. Sí, sí. Por eso te decía que uno transita la pandemia de acuerdo a cómo uno entró en la pandemia. No le podemos adjudicar la causa, la motivación de nuestras penas o nuestras angustias o nuestros ataques de pánico, todo a este virus inmundo, horroroso. No, porque con ese sentido siempre va a haber algo afuera a quien echarle la culpa. Y en realidad el sujeto tiene que hacerse cargo y a partir de ahí va a haber algún cambio. Si no, es imposible. Vamos a desmistificar un poco el hacerse cargo, porque suena muy psicológico. A ver. Pero para hacerse cargo de algo, uno tiene que trabajar
un mundo interno, inconsciente. Vos sabés que cada vez se me hace más claro que todo el mundo tendría que analizarse o tener un tránsito por el psicoanálisis. Es como que se ponen en actividad las neuronas, ¿no? Llegada a esta edad, no la tuya, que sos joven, realmente te das cuenta quién se analizó y quién no. Sí, sí, te das cuenta. En el discurso te das cuenta. Sí, muy poca gente literata o qué sé yo, que le guste la cultura, tiene activadas las neuronas, pero aún así hay un estancamiento asociativo, hay una dureza del aparato mental que solo se moviliza, para mi gusto, profundamente con el psicoanálisis. Llegada a esta altura de mi experiencia, ¿no? No sé, no todos van a estar de acuerdo, pero bueno. No, sí, creo que es así. Lo que pasa en el ámbito de la literatura muchas veces es que hay muchos escritores que en realidad lo único que están haciendo es catarsis. Y eso no es literatura. Claro. Pero la gente compra la catarsis del otro. A mí siempre me llamó la atención. Yo tenía una amiga, que no está más, una gran escritora con muchos premios, que escribía en asociación libre, Alicia Steinberg, escribía en asociación, a partir de que empezó el análisis, y ganó muchos premios. Y ella escribía en asociación libre, cosa que no es fácil. ¿Qué sé yo? Un Joyce, un James Joyce, el gran escritor, el que cambió la literatura, ¿no? La modernizó. Pero Joyce, gracias a la literatura, creo que de alguna manera se salvó, entre comillas, por supuesto, de caer en una psicosis, mucho más desestabilizadora, y creo que le hizo de soporte o de sustitución, como quieras decirle. Así que sí. Vos sabés que es muy importante esto que decís, porque recién se me cruzó un gran psicoanalista argentino que decía que la literatura era un psicoanálisis coartado en su fin, pero el camino era psicoanalítico, porque fíjate, los grandes escritores, los poetas, son los que más se han acercado al concepto de inconsciente. Sí, seguro, al concepto de inconsciente, a lo que le llamaríamos la roca viva, o como quieras llamarlo, o el punto de verdad, como quieras llamarlo, pero sí, en general los artistas son los que más se acercan, sí. Sí. No solo la literatura. Sí, pero no solo la literatura. La pintura también, sí, el cine también. Si bien el cine tiene más relato, ¿viste? Porque el director de cine tiene puesto ahí un ojo que ya está filtrando la información. Bueno, eso pasa también en la lectura. No es lo mismo cuando vos lees con tu propio ojo lector a cuando alguien te lee. Por eso uno podría poner en cuestión lo que ahora está tan de moda de los audiolibros. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? A mí no me da la cabeza para el audiolibro, pero vos sos la experta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que creo que hay una cuestión de facilidad. A la gente le gusta poner el audio y escuchar que otro le lea, ¿sí? Pero ese otro que lee, ya te lee con una cierta entonación, ya te lee con una cadencia, con su propia lectura, digamos. Y eso ya te viene tramitado. Hay una parte ahí que está salteándose, que es la operación de lectura. Claro. Que lea eso es lo que yo creo. Pero creo que el auge tiene que ver con el gusto actual por la inmediatez. Porque todo venga servido en bandeja. Por la pildorita de la felicidad, algo así.
Tal cual, muy importante esto que decís, Vivi, porque realmente esto de la inmediatez nos lleva no a una evolución pulsional, nos lleva a una involución, porque la pulsión es perentoria y busca la inmediatez. Sí. El pensamiento, la reflexión, el proceso de intelección, no es que no se efectivice, porque si no es otra cosa, que no lo voy a decir para no quedar mal, porque la gente escucha cualquier cosa. Ahora, yo digo alguna palabra, pero no sabes, son re exigentes conmigo, re exigentes conmigo. Realmente esto de la inmediatez me parece fundamental, porque esta inmediatez nos lleva a la involución de la sociedad. Sí, aunque parezca que fuera lo contrario, porque te lo venden como el top de lo más moderno, de lo mejor, de que a ese lado hay que ir. En realidad, todo eso juega en contra del, me parece a mí. Claro, porque se confunde. Una cuestión es que uno sea activo y ejecutivo. Y otra cosa es que uno tenga una personalidad impulsiva. Bueno, Vivi, acá la productora técnica se pasó volando con vos, Vivi. El diálogo es una maravilla. Muchísimas gracias, Viviana, por estar con nosotros. No, gracias a vos. Vamos Gracias a a ver vos, la porque para respuesta. mí, vos sabés que me pareció maravillosa tu invitación, me emocionaste cuando me dijiste, así que realmente, porque lo aprecio mucho, me parece que el hecho de que hayas logrado fundar este espacio hace 20 años es muy importante que siga también. Es el único programa de psicoanálisis, porque ahí me enteré de un distrito psicoanalítico en México, donde en México el psicoanálisis no está tan profundizado como en la Argentina, ¿no? Muchas gracias, Vivi, porque esto ya es para otro programa. Te quiero, Vivi, qué lindo este reencuentro con esa entrevista divina que me hiciste para En 3 Vistas. Realmente fue un reencuentro maravilloso. Fue por eso, porque siento que era muy valioso que cuentes la experiencia, inédita totalmente, y porque no siempre hay que estar vapuleando la difusión del psicoanálisis, entonces para mí hay que revalorarla. Y me parece que sos una buena portadora de eso. ¿Qué te parece? Trato, como para los pensamientos claros, que es nuestro tema de diálogo. Sí. Muchas gracias, Vivi, creo que la invitación fue ok. Luego de este encuentro precioso, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Qué diálogo precioso, qué mujer realmente encantadora, qué mujer profesional, porque aparte es madre, aparte se ocupa de la casa, hace absolutamente de todo. Y aparte es representante de una editorial que ella lleva muy bien. Hace poco editó un libro de cuentos que creo que voy a invitar a la autora, la señora Liliana Yami. Libro de cuentos muy, muy interesante. Y realmente la mano, porque a veces se necesita una mano para arrancar, para seguir, para continuar, porque aparte de los obstáculos privados, neuróticos que todos tenemos en general, o en un lado o en el otro, está el obstáculo de la pandemia y ese miedo subintrante que se filtra y paraliza, ¿no? Aparte de lo que uno se tiene que cuidar, hay un miedo interno, qué sé yo, te duele el dedo o te pasa algo y enseguida viene la hipocondría, tengo COVID. No lo digo
por mí ni por mi familia, pero escucho mucho, todo el mundo se está testeando por cualquier tema. Pero me parece bien, también creo que aumentaron mucho los casos porque aumentaron mucho los testeos. Volviendo a los pensamientos claros, que no son quizás lo que domina mi mente en este momento, pero sí, siempre los tengo. Puede haber problemas, obstáculos, cosas que atravesar, que se hacen difíciles, pero realmente los que tenemos pensamientos claros desde otro área que llaman pensamientos positivos, arremetemos y seguimos, no a tontas y a locas, pensando, reflexionando, porque también esta pandemia nos da la tranquilidad que tenemos como más tiempo. Tenemos más tiempo. Entonces, se nos puede llenar la cabeza de pensamientos oscuros o se nos puede llenar la cabeza de creatividad, de nuevas ideas, de nuevas cosas. Y el ser humano está lleno de herramientas. Es cuestión de ir destapándolas. Se ve claramente en las parejas. Por ejemplo, cuando uno tiene varias parejas, realmente cada pareja es diferente a la anterior, porque depende de ese intercambio entre el otro y yo. Y ahí se descubre, hay gente que tiene esa habilidad de hacer descubrir cosas que uno ni piensa que puede tener. Por supuesto, el psicoanálisis. Claramente el psicoanálisis bien hecho, el psicoanálisis que investiga el inconsciente, porque todo el cúmulo, la fuente de deseos inconscientes, está en el inconsciente. Después negocia con la conciencia a ver qué sale y qué no sale. Cuando te salen siempre pensamientos claros, agradece al amor y a la crianza de tus padres y a los buenos psicoanalistas que has tenido. Maestros, los maestros ayudan mucho. Un buen maestro vale oro. Realmente los docentes están mal pagos. Los docentes valen oro. Porque yo me acuerdo de una maestra de segundo grado que me limpió los errores de ortografía y fue por una cuestión de amor, de afecto y de buena transferencia. Una maestra maravillosa a los 8 años. Estoy como Freud cuando dice, aún en mi recuerdo funciona el aroma de las flores de la montaña. Aún recuerdo en mi memoria. Esas cosas maravillosas son las que van formando los pensamientos claros. Nos vemos.